Sodoma y Gomorra. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis 19:15. Lot, su esposa e hijas, todos huyeron de la terrible destrucción de Sodoma. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lucas 17:28. Los hombres malvados fueron castigados por el Señor en un juicio divino de fuego. El intenso calor consumió las ciudades malvadas y sus habitantes. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás, hacia su Sodoma amada, violando la orden del ángel, y se convirtió así en estatua de sal. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, segunda de Pedro 2:6, este es un ejemplo visible de lo que se menciona aquí. La Biblia nos dice que las ciudades estaban en la llanura del Jordán, Génesis 13:11, que es la zona que rodea el Mar Muerto, y fue una vez una zona hermosa y exuberante. A 1,300 pies bajo el nivel del mar, este es el lugar más bajo en la tierra. Una región muy caliente y desolada que fue maldecida por Dios por los pecados del pueblo. Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, nos dice: todavía quedan los restos de ese fuego divino, y las huellas de las 5 ciudades están todavía para ser vistas. Un pensamiento popular dice que las ciudades fueron cubiertas más tarde por las aguas del Mar Muerto. Pero si Josefo podía ver las ciudades en su día, entonces también nosotros deberíamos ser capaces de verlas, ya que el nivel del agua en todo caso disminuyó desde su tiempo. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Génesis 10:19. La descripción bíblica nos dice que las ciudades se extendieron formando una línea a lo largo de la frontera cananea. No estaban agrupadas en una área como algunos pueden pensar.
Conociendo por la carretera de la costa del Mar Muerto en Israel, uno puede ver formaciones peculiares que son de un color más claro que el terreno circundante. Estas son las ciudades de la ceniza destruidas por la ira de Dios. Estas ciudades fueron consumidas por llamas intensas, un calor sobrenatural dirigido por la mano de Dios. Hoy hay ceniza que es de color más claro que las montañas y el terreno circundantes. Como se menciona en la Biblia, esta es un área desolada donde no crece nada. Inspeccionando las formaciones de cerca, uno puede ver las estructuras que contienen elementos hechos por el hombre, tales como ángulos de 90 grados. A pesar de que los edificios fueron consumidos por el fuego, la ceniza que queda en estas ciudades se compone de un material más pesado debido a la inclusión de azufre o sulfuro y todavía conserva algunas de las formas originales de la estructura hecha por el hombre. Esta estructura impresionante se destaca como una singular formación con 4 lados, rodeada por un foso profundo. Nos acercamos más para inspeccionar las características inusuales evidentes en las caras de la formación. Al lado de la estructura, esta forma de remolino es diferente de cualquier tipo de roca sedimentaria o tierra fija que normalmente contienen, incluso en capas. Estos diseños en remolinos también fueron vistos en otras formaciones de ceniza en las ciudades. Esto es prueba del calor extremo, hasta 6.000 grados Fahrenheit, donde se produce la ionización térmica cuando los electrones se repelen y atraen, formando estos diseños inusuales arremolinándose. En los días de Lot, esta zona fue un caldero remolino de muerte y destrucción que hizo llover el Señor desde los cielos. Extrañas anomalías pueden verse aquí, como estas frágiles capas de materiales que se desintegran cuando se tocan. Los edificios de piedra caliza en las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron transformados totalmente en cenizas por el fuego consumidor del Señor. La evidencia de esta destrucción se revela en las anomalías de yeso blanco en la zona, incluyendo formas inusuales de materiales como la tiza, que no se encuentra en otras partes del país. Incluso las capas de material blanco y gris también se pueden ver compuestas por yeso y ceniza. En el tiempo de Elías, en el monte Carmelo, el Señor envió un fuego sobrecalentado del cielo, consumiendo el altar de piedra y el sacrificio, convirtiéndolos en ceniza. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primera de Reyes 18:38. También se nos dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 4:24. Cuando Dios desata un fuego que consume, convertirá la piedra en cenizas. En el perímetro de esta ciudad se puede ver esa esfinge sorprendente que aún hoy sigue en pie. Era un símbolo pagano situado en las afueras de la ciudad y se puso para proteger a los habitantes de cualquier daño. La esfinge permanece sola como una estructura singular con una forma definida. Esta particular esfinge tiene una demarcación evidente entre su base y el suelo debajo de ella, siendo otro signo de una estructura hecha por el hombre, colocada sobre el suelo. Más adelante veremos otra esfinge. Desde un nivel superior, una gran parte de yeso ha caído aquí. Exhibe claramente las capas alternas de ceniza blanca, que es el sulfato de calcio, la ceniza gris, que es el carbonato de calcio. También podemos encontrar las cenizas sueltas o en polvo, que es bastante grueso y se han depositado junto a las formaciones. La ceniza está formada por carbonato de calcio y sulfato de calcio, que viene de los edificios de piedra caliza, y el azufre mezclados juntos durante el incendio. En las propias formaciones, un poco de material puede ser suavemente rastrillado de la superficie con el menor contacto.
Mirando por las calles de la ciudad, uno puede notar formas hechas por el hombre que no se encuentran en la naturaleza. Aquí vemos un edificio con lados cuadrados o ángulos de 90 grados. Desde el lado opuesto podemos ver la misma estructura simétrica y ángulos hechos por el hombre. Podemos ver los restos de muros que se extendían hacia afuera en ángulos de 90 grados de la estructura principal. Una vez más, mayor evidencia de la construcción hecha por el hombre. Aquí podemos ver ventanas cuadradas que son visibles en las paredes de las estructuras que nos dan una visión del pasado. En la panorámica de la ciudad en busca de señales de habitantes antiguos podemos ver en primer plano una torre de diseño cilíndrico situada en el borde de la ciudad. Los restos han sufrido mucho durante 3.500 años la erosión del viento y la lluvia. Aún así existe aquí la apariencia de las calles y las estructuras hechas por el hombre. Aquí en el primer plano tenemos una forma cónica que descansa sobre una superficie elevada. A poca distancia vemos otra forma similar. Cuando tomamos una vista panorámica de toda la ciudad, podemos ver en la distancia una puerta en forma de arco que presenta una forma simétrica incluso hasta nuestros días. Azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales el Señor destruyó en su furor y en su ira. Deuteronomio 29:23. Más anomalías son halladas en las ciudades. En este caso tenemos un pedazo grande de material endurecido que rompimos para abrirlo, revelando capas de material previamente calentado, incluyendo cristales de yeso creado por la combinación de piedra caliza y azufre. Con el intenso calor, varios objetos fueron fundidos en las ciudades. Aquí tenemos un poco de material que estaba hirviendo en la parte superior, mientras que el resto de la sustancia quedó agrupada en la parte inferior, creando una base sólida. Aquí encontramos un hallazgo muy inusual, pero solo es otra extraña anomalía que no se encuentra en otras zonas del país. He aquí otro ejemplo de algún tipo de sustancia que fue derretida por el calor extremo que Dios hizo llover desde arriba. Descansando sobre el terreno, encontramos una inusual capa de cristales de yeso. Debajo de los cristales está una capa de yeso blanco, a continuación ceniza gris, todo lo cual fue creado por la gran conflagración de calor que consumió estas ciudades pecadoras a lo largo del Mar Muerto. Una vez más nos encontramos con más yeso, esta vez en una formación circular de cristales, todos irradiando hacia afuera. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Génesis 19:24. Azufre, nuestra primera muestra se encuentra aquí, después de haber sido arrastrada desde un sitio más alto. Esta es la marca celestial dejada que demuestra que son los sitios verdaderos de Sodoma y Gomorra. Ron Wyatt fue el descubridor original de estas ciudades en 1989, y ahora él describe el azufre encontrado aquí. Estamos abajo en Sodoma y Gomorra todavía. Justo enfrente de usted podrá ver algunas manchas inusuales, digamos una capa de ceniza. No es piedra, es ceniza. Ahora vamos a movernos para una toma cercana de esto. Y usted puede ver que hay lugares en forma circular.
Ahora lo que hemos encontrado y nos acercaremos un poco más aquí es que dentro de cada uno de ellos hay azufre. Esto es en la mayoría de ellos, y los que no tienen azufre en ellos. Solo tomamos un montón de azufre y lo ponemos en nuestra bolsa de especímenes. Pero los que no tienen azufre tienen un centro muy negro donde han estado muy calientes. Nos moveremos hacia esto. Todavía hay algo de azufre presente. Y damos marcha atrás lo suficiente para que usted pueda ver lo que estamos haciendo aquí. Y vamos a recolectar esa muestra en una bolsa. Voy a empezar con esta navaja. No está muy afilada. Aquí está. Y hemos recogido un poco más. Y huele y sabe a azufre. La Biblia nos dice que llovió fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo que se ve frente a usted aquí es el resultado de grandes y pequeños trozos del tamaño, la diversidad de contenido de azufre quemado que ha golpeado. Y lo que encontramos aquí es que Dios hizo llover fuego y azufre por esta ciudad, y la lluvia es una perfecta descripción de la misma. Cayó justo con el patrón que la lluvia caería, y por supuesto el calor acumulado de todo esto sobre la ciudad incendió todas las cosas. El punto de inflamación de todos los materiales allí, piedra, por supuesto, la gente, y todo fue quemado. Y este azufre seguía ardiendo y vitrificando el material a su alrededor después de que se había quemado todo y sellándose el mismo con oxígeno. Y luego, por supuesto, se apagó. Y en cada una de estas pequeñas cápsulas cristalinas aquí, hay un tamaño variable de fragmentos de azufre. Y hay millones de estos en las cenizas que tenemos aquí. Algunos de ellos los hemos agrietado para abrirlos y que pueda usted ver el interior de azufre, y otros los hemos dejado intactos. Pero hay millones de estos aquí. Así que esto demuestra que es verdad, que Dios hizo llover fuego y azufre en estas ciudades. Y si usted busca en el diccionario la palabra azufre, encontrará que es sulfuro. Un pedazo del azufre de las ciudades fue encendido en la noche y pronto hubo una llama azul, hermosa, producida por el azufre quemado. Un aroma muy fuerte de azufre llenó el aire y era abrumador si se inhalaba el humo directamente. Explorando más las ciudades encontramos más azufre de varias formas y tamaños. Varias muestras habían sido arrastradas a las áreas de abajo y las añadimos a nuestra creciente colección. Este azufre se hace de sulfuro blanco monoclínico que se ha quemado y cocido a altas temperaturas. Es muy diferente del azufre natural que se forma en áreas geotérmicas. Se llevaron muestras a un laboratorio para su análisis. Cada muestra fue separada cuidadosamente y preparada para la prueba, colocando la parte externa a un lado.
A continuación, las muestras se secan y se colocan en una trituradora de piedra, luego se presionan en un disco. A continuación, se colocaron en una máquina para el análisis de rayos X semi-cuantitativo. Cada muestra fue transportada por separado a la cámara de pruebas para su análisis. Los resultados demostraron ser bastante sorprendentes, ya que se encontró que las muestras eran 98% azufre puro, a diferencia de cualquier otro azufre encontrado en la Tierra. Este cocido de azufre puro es la marca celestial que ha sido dejada para mostrar al mundo que sin duda alguna, por órdenes del Señor, fueron destruidas estas ciudades pecadoras. Los críticos han dicho que el azufre es de actividad volcánica, pero ese tipo de sulfuro rómbico es de solo 40% de azufre y es de una forma cristalina, a diferencia del blanco, que es en forma compacta monoclínica que se encuentra en las ciudades de ceniza en la actualidad. Aquí está una pieza circular de azufre incrustado en una sección de la ceniza. Otro grupo de ceniza contiene un trozo de azufre que tiene una quemadura circular que rodea el interior del azufre quemado. Este montículo de material tiene una tapa que se desprende fácilmente, revelando la pepita redonda de azufre en el interior. A medida que miramos a través del extremo sur del Mar Muerto, podemos ver la península El Lisan en Jordania. Al parecer, la ciudad de Gomorra se extendía sobre esta península en los días de Lot. Uno puede encontrar las mismas formaciones blancas en todo este territorio. Se ven formaciones de ceniza, incluidas las paredes que se extienden en ángulos de 90 grados. También podemos ver montones de yeso esparcidos por el suelo, como este aquí. También se encuentra azufre en esta área. Aunque parezca increíble, una iglesia de la era bizantina se construyó aquí, como se indica en este letrero, construida aquí porque la zona era conocida por su significado bíblico. Volviendo a lo propio de Gomorra, podemos ver ceniza blanca, las estructuras de culto construidas sobre una acrópolis o lugar alto. Tanto una esfinge y un sigurat se ven aquí, uno al lado del otro, muy parecido a lo que vemos en Egipto en Giza, con la esfinge y las pirámides construidas en las proximidades unas de otras. Al inspeccionar Gomorra, otros visitantes llegaron para ver las formaciones inusuales. La esfinge está hecha de un material blanco, más blanco que la ceniza que la rodea. Tal vez fue construida con elementos más caros y dedicada a sus dioses paganos. La esfinge representa un dios de protección, pero aún él fue consumido en las llamas. Tiene unos 30 pies de largo y es bastante impresionante, tanto en forma como en tamaño. Descansando cerca de ella está el sigurat en forma simétrica y también consta de un material blanco especial. Aquí podemos ver un sigurat junto a una torre simétrica. A continuación podemos ver una puerta en arco entre dos pilares y una vez más otra puerta en forma de arco. Conforme hacemos un análisis a través de la ciudad, nuestros ojos notan una formación blanca y elevada a la distancia. Cuando nos acercamos a la formación, podemos ver que está en forma de sigurat. Resulta que en realidad hay dos sigurats en esta elevada acrópolis. Mientras estábamos parados junto a uno de los sigurats, nuestro equipo encontró ejemplares perfectos de azufre fundido, donde se había enfriado el líquido del fuego y azufre, formando un caparazón duro y cristalino en todo el azufre quemado que estaba escondido en su interior.
En el exterior del sigurat nos encontramos con un pedazo de azufre fundido en el lado de la formación. Fue abierto usando una navaja, revelando el azufre puro por dentro. Descansando en una saliente del sigurat vemos otra muestra de azufre que se abrió con navaja, revelando una vez más el interior de azufre puro. La evidencia más impresionante fue este fragmento óseo incinerado que dejó alguna alma perdida de Gomorra. La médula ósea en el interior se cocinó hasta que se volvió blanca. Este es un conmovedor testimonio del poder de Dios para destruir a aquellos que rechazan el Espíritu Santo. ¿Estamos en la voluntad de Dios permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en obediencia? ¿O somos parte de los rebeldes y perdidos? Hay un evento futuro que se menciona en Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Malaquías 4:1. La superficie de la tierra será como un lago de fuego, con todos los pecadores no arrepentidos, siendo consumidos por el fuego y azufre, así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Amigos, solo hay una manera de escapar del castigo en llamas de la segunda muerte, y es a través de Jesucristo. ¿No le pedirás que se haga cargo de tu vida hoy? El arca de Noé. Antes del gran diluvio, el mundo se había llenado de hombres malvados hasta tal punto que el Señor decidió destruir la faz de la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:13. El Señor escogió a Noé, un hombre de Dios, para construir un arca en la que los justos se salvaran, junto con algunos de los animales. Noé predicó la conversión y el arrepentimiento durante 120 años, pero solo 8 personas dieron su corazón al Señor y entraron al arca. La lluvia llegó y la gente buscó la seguridad de la zona más alta o de la propia arca. Pero el ángel del Señor había cerrado la puerta del arca y no pudo ser abierta. La libertad condicional había terminado, ya era demasiado tarde. Muerte y destrucción cubrieron la tierra. Los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Dios extendió una invitación, pero no fue aceptada. Este era un juicio del hombre, algo que la sociedad hoy no quiere tener en cuenta. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7, 11 y 12. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Génesis 7, 23. Dios había salvado a su pueblo por el diluvio, pero ellos pasarían casi un año en el arca, esperando el descenso de las aguas del diluvio y una nueva vida para comenzar. Noé y su familia estaban ansiosos por salir del arca. Noé finalmente supo cuándo era seguro salir. Ofreció un sacrificio al Señor y el Señor puso un arco en el cielo que significaba la promesa de que Él no volvería a destruir la tierra con un diluvio. La Biblia nos dice dónde se posó el arca de Noé. Y reposó el arca sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Pero, ¿dónde está Ararat? El nombre Ararat, tal como aparece en la Biblia, es equivalente al hebreo de Urartu, antiguo país del sudoeste de Asia mencionado en fuentes asirias a principios del siglo XIII a.C. Esta área incluye partes del este de Turquía, Armenia e Irán. Moisés no estaba hablando de una montaña específica al escribir el Génesis,
Estaba hablando de un país, Urartu. Así que la Biblia decía que el arca se detuvo en las montañas del país de Urartu. El este de Turquía, a través del valle del monte Ararat, es el sitio que vamos a visitar. Esta área fue fotografiada por primera vez en un estudio aéreo realizado en 1959 por Francis Gary Powers. Más tarde, el turco Lieutenant Duru Pinar vio el objeto en forma de barco en esas fotografías, por lo que en 1960 un grupo de los Estados Unidos viajó al sitio, pero antes de tiempo llegaron a la conclusión que era solo una formación natural. Ese mismo año, la revista Life ofreció las fotos del sitio. Existe un registro histórico de las antiguas civilizaciones de que el arca de Noé existía. Beroso el Caldeo escribió: se dice que todavía hay cierta parte de este barco en Armenia, en la montaña de la Cordians, y algunas personas se llevan pedazos del betún que le quitan y los usan principalmente como amuletos para alejar los daños. Hoy en día podemos ver un mapa de Turquía y ver este sitio bajo el nombre de Nuum Gemisi, o Gran Barco de Noé. Para hacer el viaje al sitio aterrizamos al lado del gran lago que una vez fue sede de la antigua capital de Urartu, llamada Tushpa, ubicada a lo largo de su orilla. Saliendo por el campo, vemos un volcán extinto al lado del camino que una vez entró en erupción. Cruzando una montaña, pronto damos nuestro primer vistazo al famoso monte Ararat en la distancia. A las sombras de Ararat está la ciudad de Dubai Aziz, que atravesamos rumbo al sitio del Arca de Noé. El monte Ararat es una hermosa montaña con una rica historia de los escaladores de montaña que buscan el arca, pero sin éxito. Cruzando el valle nos detenemos para ver que el gobierno erigió una señalización en la carretera Nuum Gemisi a 5 kilómetros de la montaña. En el primer viaje de Ron Wyatt a la región en 1977, no sabía por dónde empezar a buscar y solo tenía 3 días en la zona, así que él y sus hijos adolescentes oraron para que su taxi se detuviera en las zonas donde ellos necesitaban buscar. Ese día Dios estacionó su taxi en 3 lugares diferentes y esta es nuestra primera parada. En lo alto de la montaña está el lugar de descanso del Arca de Noé. El nombre de esta montaña se traduce como montaña del fin del mundo, llamada así por el caso mortal de la inundación. A medida que subimos la colina podemos ver el Ararat menor y el Gran Ararat en todo el valle. Ambas son montañas nacidas después de las erupciones volcánicas que ni siquiera estaban aquí durante el diluvio y que serían el último lugar donde se deba buscar el arca. Por fin hemos llegado al arca. Mirándola desde la popa o parte trasera, se puede ver delineada la forma del arca. Cuenta con una popa redondeada y un arco de punta o proa. La forma simétrica indica que es una estructura hecha por el hombre. Ron Wyatt hizo 24 viajes aquí para realizar pruebas y hacer investigación en esta formación del arca. Las fotos tomadas durante diferentes momentos del año muestran diferentes características de la embarcación. Hubo tan gran cantidad de evidencia convincente descubierta en el lugar que el gobierno turco declaró esta área como el Parque Nacional del Arca de Noé, y sin embargo hoy el mundo está ignorante de este asombroso descubrimiento. Usando Google Earth podemos hacer zoom en el sitio con imágenes de satélite para ver el arca y también el centro de visitantes que fue construido por el gobierno turco. Fue el 21 de junio de 1987 que se celebró una ceremonia en la montaña para conmemorar el sitio como el Parque Nacional del Arca de Noé. Dignatarios de todo el país se reunieron para partir el pan y celebrar este hallazgo maravilloso. El gobernador, los oficiales militares y otros importantes funcionarios estaban participando en una celebración del descubrimiento. Ron Wyatt fue un invitado especial debido a la amplia labor que había realizado en el sitio. El centro de visitantes daría la bienvenida a huéspedes de todo el mundo para contemplar el arca. Cuando el concreto fue colocado en la fundación por el gobernador y por Ron Wyatt, la emoción estaba en el aire. Este era un monumento a los restos mortales del Arca de Noé. El Arca de Noé habría sido encontrada.
Al día siguiente apareció un artículo en el periódico más importante de Turquía anunciando: el gran barco de Noé abierto al turismo. Ahora caminamos hacia el interior del centro de visitantes para ver las pruebas informativas en exhibición. Varios esquemas y fotos están montados para señalar las características importantes del arca. Las muestras del arca también están en exhibición, incluida la madera petrificada y los fósiles marinos de la zona que indican que esta montaña está sentada sobre agua. Un libro de invitados nos muestra que el sitio está siendo visitado por personas de todo el mundo. Muchos países están representados aquí. Hassan Olser ha trabajado en el centro de visitantes desde su apertura. Ha vivido toda su vida en un pueblo aquí en la montaña, justo encima del arca, y tiene una gran cantidad de historias asociadas con el arca. Su foto apareció en un periódico de Knoxville, Tennessee, así que nuestro equipo le trajo una copia laminada para él. Ahora Hassan nos dice algunas historias interesantes acerca de la formación del arca. Bu gemisi var ya, 1948 senesinde gece bir kayma deprem oldu. Sabahleyin baktık ki her taraf gitmiş. Bunun gemisi bir ada güçlüğüne kalmıştır. Her akşam üzerinde bir elektrik lambası gibi ışık yanardı. Bilmece. En 1978 hubo un terremoto durante la noche y nos despertamos por la mañana y vimos que la tierra se movió y vimos la forma como de un arca. De ki 1960 yıllarında Türk Hava Kuvvetleri'ne böyle bir pilot tarafından bunun fotoğrafı çekiyor. Gidiyor Ankara'ya. 1960 yıllarında. 60 yıllarında. Nasıl öyle? También después de ese tiempo, había una luz que podíamos ver durante la noche desde lo alto de la aldea, cuando mirábamos hacia abajo al sitio del arca. Y la gente estaba creyendo que se trataba de cosas sagradas. Y vinieron junto al arca, pero esta luz se iba y no se podía encontrar. Her taraf gitti, Nuh'un gemisi o böyle ada gibi içinde kaldı. Her akşam üzerinde bir ışık yanardı. Sarı, yeşil, kırmızı. Kimisi böyle bir ziyaret, kimisi bir türbe, kimisi bir haznedir. Ama araştırma yapıldıktan sonra izin aradan kayboldu, gitti, ben de inanıyorum. Dijo que su pensamiento personal es que si después de este terremoto apareció la forma de un arca y también había una luz que era de color claro, verde, amarillo y luces rojas que vimos ahí y mucha gente en el pueblo estaba diciendo que era un lugar santo. Alguien más dijo que había un poco de oro, que deberíamos ir a desenterrarlo y cosas así. Luego, sobre todo, cuando te acercabas junto a ella se apagaba la luz y ya no podíamos verla más. Pero es después de la confirmación del gobierno diciendo que es el arca de Noé y que ya no hay más luz. Y usted sabe, eso es lo que me hace pensar que sí es el arca de Noé. ¿Cree usted que el arca de Noé realmente existió? Bueno, la búsqueda se ha estado haciendo desde los tiempos bíblicos y en un momento va a conocer gente que confirma que se ha encontrado el arca. Ahora sabemos que tales afirmaciones se han hecho antes, pero hace unos meses estas personas llegaron al programa 2020 con algunos hallazgos científicos nuevos e intrigantes. Les seguimos a las montañas del este de Turquía y lo que verán es una aventura de bazar, con una serie de personajes poco común. La historia de Tom Gerald da muchas vueltas. Esa es la belleza seductora que los trae aquí, el nevado Monte Ararat.
Los exploradores buscan el arca allí, ya que es el punto más alto por aquí. Como las aguas retrocedieron, probablemente es donde se habría ido a parar. Pero la Biblia describe las montañas de Ararat. Montañas, plural. ¿Es posible que el arca se haya detenido sobre una de las montañas hermanas menores de Ararat? El sitio en forma de barco fue encontrado por primera vez y fotografiado por un capitán del ejército turco en 1959. Se exploró de manera rápida y fue descartado como un capricho de la naturaleza. Pero Wyatt, un arqueólogo aficionado, reavivó el interés por él hace unos años. Trajo a Dave Fasold, un experto en salvamento marítimo, para evaluar la misma. El equipo de la montaña del fin del mundo o del juicio final trajo algo de alta tecnología para explorar la antigua leyenda del hombre. Comenzaron a escanear este sitio con un generador de frecuencia molecular. Es un dispositivo utilizado por los cirujanos para localizar los tumores de cáncer, y ha sido utilizado por Fasold para encontrar un tesoro bajo el agua. Esta vez el generador de frecuencia molecular empezó a recoger un patrón único de líneas de hierro debajo de la Tierra. Comenzaron a pasar las cintas a lo largo de esas líneas y la forma final esbozada por las cintas era la de un gran barco. La longitud aproximada y el ancho del arca de Noé, como se describe en la Biblia. El campo fascinante de cintas pronto atrajo mayor interés académico. El doctor Juan Baumgartner, un físico del laboratorio Los Álamos, envió las muestras al laboratorio para su análisis y confirmaron que el metal que se rastreó con las cintas era sin duda hierro. Con la anchura y la longitud conocida, la única cuestión pendiente era la profundidad. Al ubicar la profundidad del casco, podrían determinar si el objeto de forma de barco tenía la capacidad de carga que se describe en el arca de la Biblia. Para resolver este problema final, Wyatt y Fasold trajeron al geólogo Tom Fenner a Turquía con el equipo de radar de subsuelo de alta resistencia de su compañía. Un equipo como este localizó la caja negra con la grabación de la cinta de la cabina en el suelo del río Potomac después del accidente de Florida. Supongamos que esta piedra estuviera 1 o 2 pies bajo tierra. ¿Dará una lectura de donde esté? ¿Podría localizarlo? Sí, se puede. ¿Será posible que haya un momento en que te digan que esto es un objeto hecho por el hombre? La simetría de los rasgos sugiere que es un barco. Espero demostrar que la estructura subterránea es en realidad la de un barco. Fue aquí, a varios kilómetros cerca del sitio en forma de barco, que un juego de espera comenzó para Fenner y los demás. El equipo necesita un último avance del gobierno turco para completar su investigación de las montañas del fin del mundo. De todos modos, vamos a aguantar la respiración como por debajo del agua hasta que no quede nada. Aguanta la respiración como por debajo del agua. El gobierno turco detuvo la exploración y ¿ahora qué? Desde que estuvimos ahí, Bárbara, las cosas se han enfriado y han enviado a su propio equipo de científicos para echar un vistazo a este sitio. Es un lugar fascinante. Un radar penetrante de tierra fue utilizado en la formación para ver lo que hay dentro. Las reflexiones crearon una imagen de madera subterránea. Este diagrama nos muestra algunos de los principales elementos estructurales del arca, incluidos los patrones paralelos y repetitivos, lo que indica un sitio hecho por el hombre. En efecto, hay algo debajo de esa roca además de roca, un dispositivo de radar desarrollado por los sistemas de prospección geofísica en el Hudson fue utilizado en la montaña. El dispositivo llamado SIR es utilizado por las empresas de exploración de energía para analizar lo que está debajo de la superficie de la Tierra. De acuerdo a CIR, algo hecho por la mano del hombre está debajo del monte Aredov. Este dato no representa la geología natural, se trata de una estructura fabricada. Estas reflexiones se producen muy periódicas, demasiado periódicas para ser interfaces al azar de tipo natural. En comparación con un portaaviones de 1000 pies de largo, podemos ver que el arca es bastante grande. El arca era un buque de alta tecnología que fue diseñada para sobrevivir a una inundación catastrófica que destruiría la superficie de la Tierra. Completo con una quilla sobre quillas y anclas de piedra, era una verdadera obra de arte diseñada para salvar a la raza humana de la aniquilación. La Biblia nos dice que el arca era de 300 codos de largo. La formación del arca ha sido medida siendo de 515 pies de largo, que son exactamente 300 codos egipcios. Moisés, al escribir el relato del Génesis, se habría acostumbrado a usar el codo egipcio más largo de 20,6 pulgadas. La Biblia menciona un codo antiguo, codos de acuerdo a la antigua medida. Segunda de Crónicas 3:3.
Esto hace referencia al codo egipcio que se dividió en 28 dígitos que componen la barra de codo. Muchos siglos más tarde, el codo hebreo de 18 pulgadas fue desarrollado e implementado. En el informe a Megiddo en Israel, las puertas de Salomón pueden ser medidas en exactamente 6 codos egipcios, mostrando mayor evidencia de su uso más temprano. Uno puede ver fácilmente las costillas de madera cerca de la popa en el lado de estribor del arca. Esto fue parte de la superestructura del arca, al igual que los buques que se construyen hoy en día. Tablas horizontales habrían sido agregadas a estos nervios verticales. Aquí podemos ver fisuras verticales entre las costillas. Estas costillas corren perpendiculares al lodo alrededor de la estructura que indican una vez más una construcción hecha por el hombre. Los niños de las aldeas locales nos saludan cuando echamos un vistazo a la cara de estribor del arca que se curva hacia arriba hacia la parte frontal del arca. Este lado está predominantemente enterrado en el suelo. La parte exterior del arca, o el frente, está justo delante de nosotros, y luego exploramos por el lado de estribor para ver la parte superior de las costillas de madera. A lo lejos se puede ver el monte Ararat y el Ararat menor. Ahora tomamos una vista panorámica a babor del arca cerca de la popa. Este lado está menos conservado, pero podemos ver una gran parte de las costillas de madera en posición de firmes. Ha sido bellamente conservada y ha mantenido la curvatura del casco. Desde aquí miramos más hacia el frente del arca y podemos ver un gran agujero que fue volado para abrirla en 1960, cuando el grupo llegó por primera vez desde los Estados Unidos para inspeccionar el lugar. Ahora estamos de pie en la cubierta media del arca y tomamos una vista panorámica al interior de la banda de babor, donde podemos ver 4 protuberancias horizontales en una fila. Están dispuestas en un patrón regular, lo que indica la construcción hecha por el hombre. Estas habrían sido maderas horizontales de soporte de la plataforma que se extiende hacia el centro de la cubierta. En la popa podemos ver la forma simétrica de la embarcación, incluyendo el montículo central, donde las cubiertas se han venido abajo, una encima de otra. Continuando la inspección de la popa, podemos ver 5 objetos en una fila a lo largo de la zona del puerto interior de la cubierta. Estos han sido medidos a intervalos regulares y parecen ser los postes verticales que habrían apoyado la cubierta. El arca originalmente vino a descansar en lo más alto de la montaña, pero fue derribada a su ubicación actual en medio de lava o de lodo, lo que la atravesó en este afloramiento rocoso. Ron Wyatt estaba operando su equipo de penetración en el terreno ante las autoridades turcas cuando vio un objeto justo debajo de la superficie. Lo que encontraron fue esta hermosa madera de la cubierta. Fue analizada en laboratorios Galbraith. El nivel de carbono orgánico fue extremadamente alto, lo que demuestra que este objeto fue alguna vez una sustancia viva consistente con la madera. El señor Wyatt pudo mostrar la madera de cubierta a través de la CNN cuando fue entrevistado en su red. La madera está en 3 capas, muy similar a la madera contrachapada, con pegamento cenagoso al final. Esto hace que sea más fuerte que una pieza sólida de madera. La parte exterior está cubierta en tono negro. También se pueden ver pequeños clavos en su superficie. Esta disposición en capas de madera puede haber sido la madera gopher mencionada en el Génesis. Justo encima del lugar del arca está la villa Usen-Hili. Su nombre anterior en el siglo XIX era Nazar. Esta pronunciación es similar a Nisir, un pueblo que Beroso el babilonio describió como estando cerca del lugar del arca. Josefo en el siglo I dijo: sus restos se muestran allí por los habitantes hasta este día. Esto nos diría que el arca estaría en un lugar accesible. Estos pobladores locales habrían tenido un comercio turístico, alojando a los visitantes del arca. Los visitantes del arca habrían pasado la noche aquí y habrían comprado souvenirs en el pueblo. Evidencia de esto fue descubierta en el año 2000 cuando un arqueólogo encontró este tiesto a 20 metros del arca. En el lado cóncavo tiene una talla de hombre usando un martillo para clavar un clavo,
al igual que Noé construyendo el arca. En el lado convexo, un dibujo en tinta antigua muestra a un hombre liberando aves, coincidiendo con el relato bíblico de Noé liberando un cuervo y una paloma. Esta es solo otra pieza de la asombrosa evidencia encontrada aquí en el sitio del arca. Usando equipos de radar, Ron Wyatt descubrió una cavidad abierta en el lado de estribor del arca. Utilizando una técnica de perforación de base, fue capaz de ganar acceso al interior del arca. Pruebas impresionantes fueron sacadas del vientre de la nave. Usando un gran dispositivo de inclinación improvisado, fueron extraídos excrementos de animales petrificados de los cascos. A continuación, pelo de gato también fue retirado de la cavidad. Después, una cornamenta petrificada se extrajo. Estos son todos los elementos que uno esperaría encontrar en el fondo del arca. La Biblia nos dice que los antediluvianos eran expertos en trabajar los metales. Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Génesis 4:22. Este remache metálico grande o arandela de metal alrededor de una barra de metal fue encontrado por Ron Wyatt cuando él había llevado un grupo de turistas al sitio en 1991. El centro de la barra había sido golpeado mientras estaba caliente para hacer que flameara y mantener la arandela en su lugar. Los resultados mostraron que contenía 8% de metal de aluminio. El metal de aluminio es hecho por el hombre, lo que demuestra que el sitio fue hecho por el hombre. Los escépticos han dicho que el señor Wyatt estaba mintiendo acerca de la prueba. ¿Pero fue así realmente? Cuando el equipo de Ark Discovery International se encontraba en el sitio del arca, utilizó un detector de metales para localizar accesorios de metal en el arca. Esta es una pieza de metal en forma de media luna que había sido una arandela circular en sus mejores días y fue encontrado cerca de la proa por el lado de babor. Una parte de la misma se analizó en los laboratorios Galbraith en Tennessee y los resultados fueron impresionantes. Tenía 8% de metal de aluminio como la prueba de Ron Wyatt había revelado. La prueba además mostró una pequeña cantidad de metal de titanio que también es hecho por el hombre. El equipo de Ark Discovery continuó su análisis en el sitio y encontró otro orificio en el costado de estribor. Una parte de él fue enviado a laboratorios Galbraith de ensayo y de nuevo hubieron resultados increíbles. Contenía metal de aluminio en un 8%, 1,3% de metal de titanio, más 3,8% de metal de magnesio. Todos los indicativos de que la formación del arca era una estructura hecha por el hombre. La Enciclopedia Británica nos dice, debido a su actividad química, el aluminio nunca se presenta en forma metálica en la naturaleza. Estos componentes metálicos únicos son marcadores especiales que fueron dejados atrás y que demuestran que el sitio es sin lugar a dudas una estructura hecha por el hombre, utilizando técnicas de construcción de alta tecnología, consistente con lo que se debía encontrar en el arca de Noé. El hombre moderno no descubrió la manera de fabricar metal de aluminio hasta alrededor de 1900, pero el antediluviano tenía este conocimiento en sus días. Otros accesorios de metal fueron encontrados en el lado de babor de la cubierta. Nuestro detector de metales recogió lecturas de metal donde se colocó una placa rectangular en una llanura plana. Esta placa originalmente contaba con 6 remaches, uno de ellos es aún visible en el lado izquierdo. Otros accesorios de metal pueden ser vistos en todo el arca en varios lugares. Los accesorios de metal de colores son diferentes del material circundante, lo que facilita su localización en el sitio. En la parte exterior del arca, en un nivel superior, hemos podido ver este objeto que parece ser una tapa de metal en la parte superior de un poste vertical. Tiene una impresión en relieve en forma de una X en el centro de la misma. El lado izquierdo de la tapa no está presente, pero la parte superior y este lado inmediato aún están fijos al poste. En nuestra segunda parada de taxi se encuentra el pueblo de Kazán, donde se encuentran las grandes piedras de anclaje. Estas una vez colgaron de la parte posterior del arca. Bajando al valle desde el arca de Noé llegamos a la aldea de Kazán, donde porciones del sistema de dirección del arca fueron puestas en libertad, lo que permitió al arca flotar más libremente. El pueblo era conocido como el lugar de los 8, llamado así por los 8 sobrevivientes del diluvio. Esta es la primera área en que vivieron Noé y su familia después del diluvio.
Las grandes anclas de piedra estaban colgadas de la parte posterior del arca para mantener el trasero hacia las olas. Esto creó un tipo de resistencia en el agua, permitiendo que la parte trasera redondeada del arca se defendiera de las olas de gran alcance que podrían dañarla gravemente si la golpeaban de costado. Esta es nuestra primera piedra de anclaje, que mide 11 pies de altura con 4 patas clavadas en el suelo. En realidad es la piedra de anclaje más grande y más hermosa encontrada hasta la fecha. Un agujero cónico fue perforado en la parte superior de cada ancla de piedra. Una abertura de 5 pulgadas en un lado y una abertura de 7 pulgadas por el otro, lo que permite jalar una cuerda y un nudo a través de ellas. Fue diseñada para ser levantada mientras estaba en el agua cuando pesaba menos, lo que impedía la ruptura de la parte superior. La característica más llamativa son las cruces que se han grabado en el ancla de piedra. Los primeros cristianos llegaron a esta área y reconocieron estos objetos como artículos bíblicos del arca. Ellos grabaron las cruces talladas en estas piedras de anclaje en representación de Noé y su familia. La cruz más grande aquí representa a Noé y es del estilo de los cruzados. La forma de diamante con una cruz encima era signo de Nimrod, cuando él estaba vivo. El diamante representa el arca que se atribuyó, y a continuación la línea vertical es el camino al cielo con el travesaño que representa el cielo. Los egipcios tenían una adaptación de este símbolo llamado Ankh. Pequeñas piedras de anclaje o de arrastre se pueden encontrar cerca del Mediterráneo. Esta es una de las más grandes que usted verá siempre fuera de la zona del arca de Noé. El ancla de piedra a un lado se encuentra parcialmente enterrada en el suelo con 5 cruces. La cruz mayor representa a Noé, la inmediata inferior a la esposa de Noé. A continuación, las más pequeñas son los 3 hijos de Noé. En el fondo hay una posible imagen de la Torre de Babel, que fue construida alrededor de 200 años después del diluvio por Nimrod y sus seguidores rebeldes. Esta piedra en particular tiene 7 cruces con una octava que después fue eliminada en algún momento en el tiempo. Esta piedra tiene una gran cruz que representa a Noé. La cruz más pequeña a un lado, en la parte inferior izquierda, es la señora de Noé. Las 3 cruces al lado más pequeñas representan a los 3 hijos. A continuación, las 3 más pequeñas representan a las esposas de los hijos. Esta piedra no tiene ningún tipo de tallas, pero tiene un orificio perforado en la parte superior. Otras piedras han sido encontradas enterradas, pero no tienen inscripciones. Esta piedra tenía un agujero perforado en el lado izquierdo. Después, a la derecha, podemos ver antiguas inscripciones en un idioma desconocido. Vándalos han roto esta piedra, donde se aprecia el agujero que una vez estuvo en la parte superior. En esta piedra también han sido talladas cruces. Fuera de la aldea de Kazán está un objeto de gran tamaño que tiene el aspecto de corteza de árbol petrificado y de características especiales. Por lo que sabemos, no hay otra cosa como esta en ningún lugar. Cuenta con cruces que están muy débilmente esculpidas. Tenemos una grande aquí, tenemos una pequeña aquí mismo, una aquí, y es cada vez más difícil verlas cada año. ¿Y esto es madera petrificada? Sí, Ron dijo que pensaba que era la corteza de árboles petrificados. Se ve un poco como corteza de pino. Suena como el metal. Esto no es un ancla de piedra. Ron teorizó que esto podría haber sido la cubierta o parte de la cubierta. ¿Se acuerdan un momento en el Génesis que dice, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, o tiró la cubierta? Por supuesto que es solo especulación, no tenemos ninguna manera de saberlo con seguridad. Pero esto es una cosa bastante singular. Tiene la apariencia y la textura de una especie de corteza, pero sabes que es de piedra. Tiene un sonido hueco, suena como el metal, tiene resonancia armónica. Sí, tiene usted razón. ¿Cuántas piedras sabe usted que hacen eso? Creo que hay 8 cruces en ella. Hemos sido capaces de encontrar 7. Creo que hay una octava aquí arriba.
Nuestra próxima parada de taxi es la casa de Noé, cerca de la aldea de Kazán. Esta foto fue tomada en 1977 por Ron Wyatt, que muestra las paredes de la casa de Noé. Desde entonces todos los muros han sido derribados por los buscadores de tesoros locales. En el jardín del frente estaba esta gran lápida. En la lápida había un dibujo de 8 personas y un bote sobre una ola. La segunda persona grande estaba mirando hacia abajo con los ojos cerrados. Esto indica que se trataba de la lápida de la tumba de la esposa de Noé. Después que el señor Wyatt mostró este hecho a alguien, esa persona más tarde contrató a otros para exhumar el sarcófago de 18 pies de la señora de Noé. Su depresión en el terreno es aún visible hoy en día. Su joyería se vendió en el mercado negro en millones de dólares. En la ampliación hacia afuera de la casa de Noé están estas cercas de piedra antigua para contener los animales. En el Génesis se nos dice que Noé practicaba la agricultura. En este caso podemos ver signos de cría de animales. Algunas cercas son más prominentes que otras, pero todas ellas están en línea recta. Puesta arriba detrás de la casa de Noé está este gran altar que él habría utilizado para sacrificar animales al Señor. Tiene aproximadamente unos 10 pies de diámetro y tiene una forma de cubo. En conclusión, podemos decir que el Durupinar o formación del Arca de Noé está llena de elementos de evidencia que confirman su autenticidad, sobre todo cuando se considera objetivamente toda la información. Muchos libros se han escrito sobre el descubrimiento del Arca, se han presentado en numerosos periódicos y programas de televisión, pero la mayoría del mundo no está consciente de este bello descubrimiento que niega la evolución y demuestra que la Biblia es verdad. En el tiempo de Dios, Él lo revelará a toda la humanidad. The Red Sea Crossing. El cruce del Mar Rojo. Egipto está impregnado de una gran historia de la ciencia antigua, la tecnología y hermosas estructuras. Pero ¿existe evidencia de que los hijos de Israel hayan vivido alguna vez aquí en Egipto? Hace muchos años esta gran piedra fue descubierta en la primera catarata del Nilo en la isla Elefantina. La inscripción declara: durante 7 años no ha habido suficiente riego del Nilo. Como resultado de esto, el grano de todo tipo era muy escaso. En este terrible problema, el rey Sheser recordó al dios Imhotep, que una vez había librado a Egipto de una calamidad similar. Imhotep se puede encontrar en la historia egipcia en muchos lugares, y parece que fue un sabio que fue elevado a Dios en un período de siglos después de su muerte. Tal vez lo más seguro es que fue Imhotep el arquitecto que probablemente concibió la construcción de la tumba de Zoser, completamente de piedra. Conocido como un escultor, sacerdote, curandero, Imhotep es considerado el genio por excelencia del reino antiguo. Imhotep había salvado a su país incluso del hambre. National Geographic, enero del 95. ¿Podría Imhotep y José haber sido la misma persona? Nos dirigimos a Saqqara, Egipto, a una corta distancia al sur de El Cairo. Aquí es donde la primera pirámide fue construida en el antiguo Egipto. Se llama pirámide escalonada debido a los niveles distintos en su forma. Si miramos con cuidado, podemos ver donde una vez fue aplicada una capa de piedra caliza sobre ladrillo, creando una superficie lisa, pero la mayor parte ha sido eliminada. Aquí es donde encontramos la estatua del faraón Zoser bajo el cual sirvió Imhotep. Fue sobre la base de esta estatua de Zoser que Imhotep fue mencionado como un hombre, no como un dios. Él fue el primero después del rey, con su dibujo mostrado aquí. En el complejo de edificios, la sala principal es de importancia para nosotros. Fue aquí y en otros lugares de Egipto que José salvó a su país de la hambruna. Y entonces respondió José a Faraón:
He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. En los días de José, cuando uno entraba al edificio, caminaban por este pasillo para comprar grano. Habrían muchos cajeros disponibles para los clientes de varios idiomas para comerciar los tan necesarios alimentos. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios. Génesis 41:56. Al salir del pasillo por la parte trasera vemos sobre un costado una serie de estructuras profundas donde el grano se almacenó bajo tierra durante los 7 años de abundancia. Después, durante los 7 años siguientes, fue vendido a los egipcios y a los visitantes de otros países. Un sistema de silos subterráneos verticales crea un ambiente más fresco para el grano a almacenar. Este fue el diseño del genio José. Cuando se sacaba grano del almacén, el primer grano era subido a través de esta larga escalera que desciende.